Siento como si lo hubiera perdido. Siento que llevamos toda la vida juntos y ahora estamos rompiendo. Siento que mi vida depende de ella y que no puedo perderla. Estas son las frases que dijo el personaje de Actán de una chica que acababa de conocer prácticamente hace unos días. Palabras demasiado apasionadas, palabras demasiado grandes, palabras que quizás se pueden volver muy peligrosas. Tengo que reconocerte que he estado pensando en cómo convencerte, en qué palabras decirte para que veas esta serie. ¿Qué serie estoy hablando? Estoy hablando de la serie Nada nos pasará, protagonizada por Mehdi Ramazan-Demir y Mirai Daner. Está desde hace días como estreno esta serie de Nada nos pasará en Disney+. Y como digo, he estado dándole vuelta. ¿Qué te puedo decir para convencerte de que la veas? Y tú me dirás, ¿estás loca, Elena? Un poco sí. He sentido la necesidad de convencerte porque quiero que disfrutes de esta serie. Te doy la bienvenida a Reina Turca Novelas. Soy Elena y no estoy loca. Te traigo una recomendación de serie emocionante para mí y diferente. Imaginaos una chica y un chico que sienten de repente tal conexión, pero que acaban quizás perdiéndose por ese amor, o quizás curándose. Para comenzar la serie, pues nos empiezan a contar como una especie de reportaje que hacen en el futuro a los protagonistas y a sus amigos. Pues ahí nos empiezan a contar y a reflexionar sobre que el amor a veces puede ser tu perdición y cómo el amor, pues en cierto modo, nos despierta lo bueno y lo malo. Te adelanto que esta serie es preciosa y también dura, y que para mí nos deja una lección importante sobre cómo superar los traumas y en relación pues a las relaciones de pareja que a veces son turbulentas. Traumas, heridas, esperanzas, todo esto según la protagonista, según nuestra protagonista Lal, todo esto se puede despertar con el amor cuando somos adultos. Así como digo, empieza el capítulo 1 con Lal haciendo esa reflexión sobre el amor y explicando su relación, que como veremos pues será una relación difícil, pero apasionante. La historia comienza con Lal que va a una fiesta con una amiga, una fiesta en un piso, con música, DJ y todo, mucho jaleo, y ahí, en unas condiciones un poco raras, conoce a Actán, al otro protagonista, el actor Mehdi Ramazan-Demir, lo protagoniza. Bueno, pues en esa fiesta, como digo, se conoce de una forma rara con Actán, que Actán pues, era un chico alocado, fiestero y soltero. Y justamente cuando entraba en una habitación en la que estaba Lal sola leyendo unos libros, Actán entra en una habitación con una chica y estaban besándose y iban a tener relaciones. Hasta que se dieron cuenta que estaba allí Lal y claro, pues Lal se quedó súper cortada y salió corriendo de la habitación. Actán ya ahí se fijó en ella y dejó a la chica allí prácticamente desnuda y se fue tras Lal. Ambos pues empezaron a hablar y la química es súper evidente entre ellos. Me encantó la química entre estos dos. Y hasta podemos pensar que por la conexión que se ve, también por parte de Lal, la relación se iba a dar sí o sí, aunque él pues lo pusieran como un mujeriego y a ella no. Pero después todo me sorprende por lo que ocurre. Como digo, la conexión que tuvieron estos dos, pues fue Actán y Lal, pues fue increíble y todos se dieron cuenta. Todos los amigos pues como que los vieron ahí, el feeling que tenían. Y cuando Lal se iba a ir ya de la fiesta, Actán, después de intentar persuadirla para que le dé su número, al fin lo consiguió el teléfono porque ella le dijo que tenía que ir mañana a buscar un piso, a buscar casa. Y él pues se le ocurrió la idea rápidamente para obtener su número de teléfono, decirle que él tenía una casa que le podía venir bien. Entonces pues ella le da el número de teléfono para que él le envíe al día siguiente lo de la casa. Lal cede y se lo da el teléfono y se va. Ambos ahí ya pues se quedan en shock el uno con el otro. Pero lo que más me sorprende es cuando Lal llega a casa. Cuando pensamos que él es el mujeriego tal y cual, ella, cuando llega a casa, está el novio, su prometido en su casa. O sea, que está prometida y aunque no pasó nada entre Actán y Lal, pero en la fiesta ella se dejó como seducir, se dejó llevar por esa conexión. No pasó nada así, pero ella sintió ahí ya con Actán cosas y siguió hablando con él tal y cual.
cosa que me sorprendió mucho cuando me enteré que estaba prometida. El chico con el que Lal estaba prometida pues es completamente diferente a Aktan. El chico lo conoció Lal en la universidad porque ella es editora en una revista, y en cambio Aktan era un chico que estaba bien posicionado económicamente y que tenía un club nocturno. Pero como los polos opuestos se atraen, pues al día siguiente, cuando Lal se despierta y no puede parar de pensar en Aktan, el novio de Lal, el prometido, le dice que su móvil estaba sonando y que le habían llegado mensajes de un tal Aktan. Ella, de forma natural, como si nada pasara, pues le dice que había conocido a Aktan en la fiesta y le había dado su número porque le dijo que le iba a enviar fotos de una casa para alquilar. Y efectivamente, Aktan le envió las fotos de la casa. El novio se quedó un poco con la mosca detrás de la oreja, pero bueno, no dijo nada más y dijo de que le interesaba la casa, que fueran a verla. Cuando llegan a la casa y Lal se entera de que Aktan es el dueño de la casa que iban a ver, pues se queda congelada. Pero más congelado se queda él, Aktan, cuando ve que entra con el prometido. Aktan se queda de piedra porque no sabía que estaba prometida. Ella no le dijo en la fiesta nada al respecto, aunque tampoco él le preguntó, pero bueno, se sorprendió como todos, como nosotros. Y claro, Aktan pues se vino abajo, se puso súper triste porque se veía que le gustaba a la chica, Lal, y enterarse que está prometida pues fue un jarro de agua fría para él. Cuando se queda sola Lal con Aktan, pues le dice que lo sentía el no haberle dicho antes que se casaba en 2 semanas. Él, como digo, se queda destrozado porque había sentido por primera vez algo que nunca había sentido por otra persona. Más tarde, cuando por anoche otro día fueron sin saberlo al club nocturno de Aktan, porque la amiga de Lal la había preparado como una fiesta, especie de despedida de soltera antes de su boda, y habían ido allí al club nocturno de Aktan de fiesta. Claro, en esa noche Aktan se quedó aún más prendado de ella, porque la miraba como disfrutaba con sus amigos, bailando tal y cual, y él se sintió cada vez más enamorado. Pero ella tampoco le fue indiferente. También lo observaba y sentía eso, sentía esa conexión. Esa noche Lal quería quitarse de la mente a Aktan, pero al contrario, no pudo. Estuvo bebiendo, bailando con las amigas, pero nunca le quitaba la vista de encima a Aktan. Ese día, sin decirse ni una palabra, ambos acaban paseando juntos y solo mirándose era como si se dijeran todo. Justo el día antes de la boda de Lal, cuando Lal y su prometido iban a probar las tartas para la boda, Lal ya ahí se sentía fatal. Se sentía fatal porque no paraba de pensar en Aktan. Y ella, como era una persona que quería ser fiel a su prometido, pues como que no podía aceptar que Aktan, que era un desconocido casi para ella, pues que en su interior sintiese tanto por él. Incluso más que por su prometido, que lo conocía desde la universidad. Esa misma noche, Lal se desahoga con su amiga, que también era psicóloga. Bueno, pues se desahoga con ella y le cuenta de lo de Aktan, le cuenta que no puede dejar de pensar en él, pero que tampoco quiere hacerle daño a Baris, que era así se llamaba el prometido. Y esa misma mañana, después del encuentro que tuvieron en el club nocturno, en su club, Aktan y Lal, pues Aktan también se desahogaba con un amigo suyo íntimo y le explicaba la tristeza que tenía y lo que sentía por Lal, con estas palabras que he dicho al principio. Siento como si la hubiera perdido, siento que llevamos toda la vida juntos y ahora estamos rompiendo. Siento que mi vida depende de ella y que no puedo perderla. Estoy sufriendo. Me pregunto yo, ¿será bueno tanta pasión y obsesión que tiene Aktan? El amigo, como lo ve súper en serio, pues lo anima para que le hable con Lal y le cuente sus sentimientos y no permita de que se case sin él haber intentado frenarla. Respecto a Baris, el prometido de Lal, ya se está dando cuenta de que Lal, desde que conoció a Aktan, algo raro había en ella y que parecía como que no quería casarse. Y en la misma noche en la que Lal se desahogó con su amiga, antes de la boda, recibe un mensaje de Aktan que se arma de valor y le escribe pues que no se casase, que por favor no se casase y que lo sentía por tener que decírselo, pero que si no se lo decía, que se arrepentiría toda la vida. Lal, en shock, solo puede pensar que no quería hacerle daño a su prometido, a Baris, porque era como un amigo desde la universidad y no quería hacerle daño, porque lo quería, pero no lo quería con el amor que estaba sintiendo y la conexión que estaba sintiendo con Aktan. Llega el día de la boda, Lal se viste de novia
y parecía que, aunque estaba vestida de novia, guapísima, parecía que iba a un funeral. Varys, que se da cuenta y la conoce, va a hablar con ella y cuando la ve llorando, le insiste y le insiste. Él, que era el que estaba enamorado de ella y que se quería casar, él fue el que le insiste en que no podían casarse. Lal ahí sigue sin reconocer sus sentimientos, no puede, y sigue estando en la posición de que se quiere casar con Varys, aunque en realidad no se quería casar, se quería casar por no dejarlo tirado. Varys pues le dice unas palabras muy duras y bonitas. Le dice que él sabía lo que era el amor a primera vista porque lo había sentido con ella y que sabía que ese amor no lo podía olvidar una persona, y que veía que eso mismo, lo que él sentía por ella, que ella lo había sentido por Actán y él se había dado cuenta, y que no se podría perdonar el ponerse una venda en los ojos y casarse con ella sabiendo que ella tenía en sus pensamientos y en su corazón a Actán. Ella, llorando, nada más sabía decir que ella no tuvo nada con Actán, pero la verdad, aunque no tuvieron nada, para mí sí tuvieron, porque para mí esa forma que tuvieron de conexión y cómo coquetearon el primer día y cómo ella no puso distancia a pesar de esa conexión y no le dijo que estaba prometida ni nada, a mí me pareció que nos dio la impresión en la fiesta de que ella era soltera como él, y no lo era. Al final pues Varys le da el anillo y ahí se termina la boda, claro está, porque Varys decidió tener valor porque ella no iba a dar el paso y estaba dispuesta como a vivir amargada, y seguramente a vivir Varys también amargado porque ella se acordaría de Actán. Sí, una escena muy triste, pero bueno, que se tenía que dar, al fin y al cabo. Después de esto, pues Lal sale huyendo de allí, como llorando, como novia a la fuga, con el vestido, hacia el apartamento de Actán. Y cuando Actán se entera por el amigo, por un mensaje que recibe del amigo, que le cuenta de que Lal no se ha casado, rápidamente se va al apartamento. Y allí, pues tienen el reencuentro los dos. Sin decirse nada, emocionados los dos, pues se acercan, se miran y comienzan a besarse y ya pues se da la intimidad. Y así, con Actán cerrando la puerta del apartamento con el pie mientras está ahí en el lío con Lal, en ese momento de pasión finaliza el episodio 1. Ustedes me diréis, bueno, pues una serie más, es una serie más de pasión y de amor y tal, pero no lo es. No lo es. Y hago varias preguntas que pueden darte una pista. ¿Habrá sido la mejor decisión de Lal y de Actán comenzar esa relación? ¿O convertirán su vida en el mayor desastre? ¿Tanta pasión será buena o será mala? Si piensas que no pude parar de ver el capítulo 1, ni el capítulo 2, ni el capítulo 3 y que la terminé así, estás en lo cierto, no te equivocas. No pude parar de verla. Y si queréis vivirla conmigo, con mi análisis de cada capítulo y de su final, déjamelo escrito en los comentarios y seguiremos viviéndola en el próximo episodio. Ya os adelanto que en el episodio 2 ya se empieza a ver quién es el sacrificado de la relación. ¿Quién crees tú que será el sacrificado? No te olvides de darme tu like y decirme en comentarios si te gustó y si te gustaría que siguiera haciendo reseñas de esta serie, porque tu opinión es lo más importante. Por último, y no menos importante, quiero recordarte de nuevo mi novela Mariposa de Estambul, una novela turca que te encantará este verano. La tienes en formato tapa dura, tapa blanda y ebook, y la puedes adquirir desde Amazon, desde cualquier país, sin excusas. Te encantará Mariposa de Estambul, escrita por mí, un amante de las series turcas, así que te prometo que te va a gustar. Nos vemos pronto.